¿Qué exactamente son los planes de jubilación 401k y 403b y cómo funcionan? Bueno, Fernando, estos son planes de jubilación tradicionales, como lo podemos llamar también. Y el 401k te lo voy a ir explicando un poco para que entiendas la diferencia y todos puedan escuchar y comprender cuál es la diferencia de uno y otro. Porque, oye, es muy emocionante cuando estás hablando con una persona que si tú tienes 401k y la otra persona tiene un 403b, pensaríamos o se pensaría que el 403b, porque tiene un número mayor, pues es un mejor programa para la jubilación. Pero no es así. El gobierno asigna un número para este tipo de inversión y ellos saber en su momento en dónde se encontraba trabajando la persona. Entonces, lo que quiero decir es de que literalmente son dos planes muy similares, pero se diferencian para podernos dar cuenta qué es lo que esta persona hacía en ese momento o estuvo haciendo en algún momento de su vida. Por ejemplo, el 401k se lo van a ofrecer a personas más comunes, podríamos decirlo de esta manera, quienes trabajan en una bodega, en una fábrica, que están recibiendo una W2, ¿verdad? Si la compañía tiene suficientes empleados para tener este programa, bueno, pues se los va a ofrecer a esos empleados a discreción si ellos lo quieren tener o no. El 403b se ofrece oficialmente solo para personas que trabajan en escuelas públicas o en iglesias. Algunas otras organizaciones podrían estar incluidas en esto, pero lo más común es como un maestro o una persona que trabaja dentro de una iglesia, pues le están ofreciendo el 403b. En sí, los dos tienen el mismo límite de contribución. Si es una persona menor de 50 años de edad, se puede contribuir hasta $23,000 durante todo este 2024. Si la persona ya tiene 50 años o más, puede tener una contribución adicional para llegar a un total de $30,000 en uno o en el otro plan. ¿Qué otras cosas lo hacen diferente? Bueno, pues no tienen ninguna contribución adicional permitida, ninguno de los dos. Los dos van a contar con la penalidad del 10% si es que quieres tú sacar dinero y estás en esa disponibilidad. Porque aunque tú quieras pagar y estés dispuesto a pagar esa penalidad, hay momentos en que no puedes sacar tu dinero. Cuando tú estás trabajando para esa compañía o para esa escuela, ese distrito, lo único que puedes hacer es pedir un préstamo basado en la cantidad de dinero que tú tienes. Si tú quisieras retirar todo tu capital, es totalmente imposible, a no ser que tú tuvieras más de 59 años y medio o dejaras de trabajar para esa compañía o para esa escuela, o que la compañía cambiara de nombre, cerrara sus negocios y otra nueva compañía abriera para tener esa compañía trabajando. Entonces, Alejandro, dime. no, no, entonces déjame hablar, chico, porque te has adueñado del tema. Parece que te apasiona demasiado el 401k. Yo seguramente creo que tienes los dos, pero bueno, para tenerlo claro, ambos son planes de retiro muy similares, pero en términos generales la diferencia es que el 401k es para compañías tradicionales, para empresas privadas, mientras que el 403b usualmente es para entidades gubernamentales y empleados de organizaciones no lucrativas y mencionaste también escuelas públicas, maestros. La otra cosa interesante, y esto es muy importante, hay que esperar hasta cumplir 59 años y medio para poder retirar el dinero ahorrado allí y no pagar penalidad, pero mientras estamos contribuyendo, mientras estamos ahorrando para estos planes, podemos tomar préstamos. Pero lo importante de estos préstamos, y yo lo he hecho en el pasado, es que uno toma un préstamo en el dinero que tiene invertido sin pagar intereses porque es tu dinero. Entonces yo creo que eso es uno de los mejores beneficios de este tipo de planes de retiro. Alejandro? Bueno, sí, Fernando, aunque en lo personal no comparto ese tipo de préstamo porque realmente las personas no se dan cuenta de lo que están
limitándose. Y te lo pongo por ejemplo, en tu 401k, tú tienes un portafolio ya sea de una, dos, tres, cuatro o más compañías en las que estás invirtiendo. Si esa compañía de aquí en adelante pudiera llegar a generar un 20% al año, un 30, un 40, un 50, tú te estás limitando de tener esa ganancia en ese dinero que has retirado. Entonces, si tú dejaras el dinero ahí y pudieras tener la oportunidad de tener ese préstamo de otro lugar, ya sea a través de un familiar o inclusive a través de una tarjeta de crédito, pudiera ser mucho mejor. Hay que tener en cuenta eso, que vas a minimizar o limitarte a tener ganancias por querer ahorrarte un porcentaje que posiblemente al final de cuentas, como decimos en México, salen más caras el caldo que las albóndigas. Óyeme, Alejandro, y quiero preguntarte, y yo creo que hablaste un poquitito de esto, pero quiero que me expliques porque esta es una pregunta muy común. Yo tengo, vamos a decir, yo trabajo para una compañía y tengo un 401k y quiero decir que ahí tengo ahorrado 70, 80, $90,000 en ese plan de retiro. Pero de repente cambio de trabajo, o sea, salgo de esta compañía y me voy a otra compañía, ya sea porque me despidieron o porque simplemente cambié de trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo yo manejo, cómo yo transfiero ese 410k para otro tipo de cuenta? ¿Cuál es el proceso? Bueno, Fernando, aquí tienes varias opciones. Hay una que muchas personas la recomiendan por ahí en las redes sociales o posiblemente algún conocido cercano tuyo te pueda decir que eso debes hacer, lo cual en ocasiones también no puede ser la mejor solución. El hacer un rollover. Ya no estás trabajando para esa compañía, has cambiado de trabajo, entonces tienes la opción de hacer un rollover. Al tú cambiar ese dinero a un rollover, lo vas a limitar de esas ganancias que está generando actualmente donde tú lo tienes. Por eso es importantísimo conocer cómo funciona el 401k y cómo se están moviendo, o el 403b también, y cómo se están moviendo ese portafolio que tú tienes. Identificar el crecimiento por el último trimestre, por el último año, por los últimos 3 o 5 o inclusive 10 años, cuál ha sido el movimiento de esa compañía. Y lo puedes leer de una forma muy sencilla en una gráfica. Puedes abrir su gráfica y ver cuál ha sido la tendencia, dónde estaba hace tiempo y en dónde está ahora. Entonces, a la hora de tú hacer ese rollover, si tú lo cambias a otro banco, que yo no he visto que eso suceda, perdón, a otro trabajo, y lo más común es que lo transfieras a un banco, ahí viene un gran problema, porque si la persona no conoce de inversiones, el dinero va a llegar a sentarse literalmente en esa cuenta y entonces no va a tener ninguna ganancia. Se van a dar cuenta de que, porque ahora no gana dinero, bueno, porque solamente tú lo moviste ahí y está como un balance en una cuenta de ahorros o en una cuenta de cheques donde tú no llenas un cheque para enviarlo y pagarle a alguien. Tu dinero se queda ahí sin movimiento. Y eso es lo peor que pudiera suceder, porque si tú lo dejas donde está, que es permitido, mientras sea una cantidad mayor a 5,000, 7,000 dólares, tú puedes dejar ese dinero trabajando en esa compañía, aunque tú ya no estés trabajando. Entonces, para tenerlo claro, cuando uno sale de una compañía donde tiene su 401k o su 403b, tiene varias alternativas. La más común, que quizás no es la más recomendable siempre, pero la más común es hacer un rollover, o sea, rodar ese dinero a una cuenta individual de retiro, a un IRA. Y eso lo puede hacer y hace la transición y no hay ninguna penalidad. Ahora bien, lo que tú sugieres es que antes de tomar esa decisión es necesario hacer una especie de análisis financiero de la compañía donde uno tiene el 401k, que aunque ya no esté trabajando allí, pero si es una compañía que durante su trayectoria histórica tiene cierta ganancia y cierto perfil de que eventualmente las acciones van a seguir subiendo y que ese dinero que tienes ahí va a seguir engordando y dándote beneficios, entonces no hay motivo que aunque ya no trabajes allí, lo muevas, simplemente que mantengas, ¿no? Ese dinero allí. Porque quizás
si mueves el dinero de la empresa donde trabajabas a tu nuevo empleador, es probable que el dinero se quede estancado, como tú bien dices, sin tener ningún movimiento y que al final termines perdiendo. Eso es muy interesante. Yo te quiero reconocer que en el pasado he hecho los rollovers a diferentes cuentas bursátiles, pero también me ocurrió que yo trabajaba para una compañía, y voy a decir en la marca, yo trabajaba para una compañía que tenía el 401k en Fidelity, y la nueva empresa que estaba trabajando, que conseguí trabajo, también tenía su 401k con Fidelity. Entonces ellos se sentaron conmigo, las personas, los representantes financieros de esa empresa, se sentaron conmigo y te presentan diferentes alternativas y opciones para tomar la mejor decisión. Entonces, eso es importante, que no tomemos la decisión a frías nosotros mismos por nuestra cuenta. Es siempre recomendable hablar con un experto financiero que nos asesore, que nos encamine, sobre todo en este caso, hablar con la misma persona de la misma compañía que le está manejando esa cuenta de 401k a uno. Bueno, Fernando, aquí hay que tener mucho cuidado con ello. Ahorita te digo sobre el manejando, pero me vino a la mente hace unas semanas, estuve hablando con una persona con su 401k que me estaba pidiendo sugerencias si lo transfería al banco o transferirlo a tenerlo en efectivo en su casa, literalmente. Entonces yo le hice la pregunta, ok, vamos a analizar qué pasó el año anterior, porque el año anterior estuvo muy bien para la bolsa de valores, ya todos lo sabemos, haber ganado más del 20%, pues eso fue genial. Entonces, esta persona tenía alrededor de $100,000 hace unos 6, 7 meses. Sacó alrededor de $15,000 para gastos que quería hacer, pero al final del año todavía tuvo una ganancia de $15,000 en su plan 401k. Entonces, si lo saca todo ese dinero y lo sienta, ya no va a tener entradas de crecimiento, ya no va a haber cómo crecer ese dinero. Una cosa que te iba a comentar que no hemos hablado en este segmento del 401k y de los 403b es que, como tú bien dices, el 401k es simplemente un programa que te permite invertir en diferentes renglones. Entonces, lo que comete el error muchas personas mientras están trabajando es que ellos establecen el 401k, establecen las compañías en las cuales que van a invertir y jamás vuelven a tocar eso. Yo soy de opinión, de hecho, yo aprendí que es saludable, de la misma manera que vamos al dentista una vez al año, que vamos al médico cada 6 meses, que llevamos el automóvil a mantenimiento, es importante que por lo menos una vez al año revisemos ese portafolio de inversión que tenemos en ese plan 401k o 401b para ver en qué estamos invirtiendo y quizás hacer ajustes incluso según vamos cumpliendo edad, porque cuando una persona tiene 30 años o tiene 40 años o tiene 50 años, las necesidades financieras varían y a lo mejor cuando tienes 30 años necesitas un perfil de ahorro para el retiro que quizás sea más agresivo, más volátil y que tenga quizás fondos de inversión menos arriesgados. Pero según vamos avanzando en la edad, ese índice de volatilidad, ese perfil arriesgado que tiene la persona, tiene que ir cambiando e ir moviéndose de inversiones volátiles a inversiones más seguras, aunque quizás, Alejandro, esas inversiones más seguras den menores dividendos, menores ganancias, pero van a estar más seguras. Háblame un poquitito de eso. Bueno, Fernando, sí, es correcto, pero mira, quiero un poquito cambiar el tema porque me quedé a medias de lo que te quería explicar. Desafortunadamente, la mayoría de las personas cometemos el grandísimo error de pensar que alguien administra nuestra cuenta 401k. Yo le pregunto a las personas que vienen a mis reuniones, mis seminarios, ¿quién administra el 401k? Y al momento me responden Fidelity, Vanguard, diferentes compañías, un montón de compañías. Pero en realidad no son esas compañías quien administra el 401k.
cuando les hago la pregunta, ¿quién administra tu cuenta de cheques? Entonces se dan cuenta que es uno quien administra su cuenta de cheques, porque si tú no dices, si tú no llenas un cheque de ese libro de cheques que tú tienes para llenarlos, el banco no va a tomar una decisión de decir, oh, mira, Alejandro no ha mandado el cheque para el servicio de agua o de la aseguranza o el pago del auto o el pago de la luz, la energía o de cualquiera. El banco no va a tomar decisión, no va a tomar iniciativa para hacer ese envío. Entonces, corremos de nuestra mente, de nuestra imaginación, que estas compañías son las que administran nuestro 401k. Ellos solamente tienen el dinero en sus manos, pero nosotros les pedimos que lo inviertan en esta compañía, en este portafolio, que incluyan a estas otras o que incluyan a los demás. En la semana estábamos hablando sobre los fondos mutuos también, y ahí sí, ahí es un administrador. Tú pones el dinero con el administrador y el administrador elige, decide qué compañía comprar, qué compañía vender. Pero un 401k no. En un 401k tú eres la persona que va a decidir qué comprar y cuándo comprar. Excelente, Alejandro. Bueno, pues hemos tenido prácticamente una cátedra completa en estos planes de retiro y es un poco más de lo que vamos a seguir haciendo en el Campanazo, porque el propósito del Campanazo es informar y educar en el mundo de las finanzas personales, donde definitivamente hay mucha necesidad.